Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, esto es un sueño, pero es una realidad. El poder compartir el espacio, administración, espero, abogados, cuidadores, veterinarios y trabajar todos por los gatos de la calle. Es nuestro objetivo y eso es lo que os quiero contar en este ratito. Media hora es poco para hablar de las principales enfermedades de los gatos de la calle, pero el objetivo es que de aquí salgamos, al menos en la parte veterinaria, con unas buenas prácticas de bioseguridad, de manejo de los gatos, sabiendo ante qué enfermedades estamos y cómo protegernos nosotros, cómo protegerlos a ellos también de enfermedades nosocomiales, que se llaman, cómo hacer que un gato que no está enfermo no se enferme por el hecho de capturar y soltar. Primero presentarme. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el GENFE? El GENFE es un grupo de veterinarios con una especial sensibilidad hacia la medicina felina. Es una asociación que ahora mismo es la más numerosa y la más activa de ABEPA, que es la Asociación de Veterinarios de Pequeños Animales de España. Tengo el honor de ser la presidenta, me toca, es un trabajo que han hecho otros compañeros antes y que abrieron la línea y ahora simplemente es continuar y mejorar. También estoy en el comité científico de ABEPA, otro honor y otra responsabilidad, porque la idea es que lo que salga de aquí pueda ser ratificado por el GENFE, pueda ser ratificado por ABEPA y eso dar mayor peso a las decisiones que se puedan tomar también a nivel de calle con un aval veterinario y que el veterinario no sea un mal necesario, sino un aliado en el trabajo de los gatos de la calle. ¿Y cómo hemos aprendido de medicina felina? Hablo desde mi experiencia, pero es extrapolable a los veterinarios que tenemos una especial sensibilidad por los gatos. Hemos aprendido de los gatos de la calle. Este es Ra, es mi gato de 16 años y es de los primeros gatos que se adoptaron en la asociación Gata, que es con la que colaboramos mucho. Era un gato que estaba en la calle en una cesta junto con otros que dieron positivos. En esos momentos empezaban a hacer test de leucemia. Intenté quedarme con todos, no se pudo en ese momento, pero con este me quedé y bueno, pues dio negativo un tiempo más tarde. Como os digo, tiene 16 años y es mi compañero de vida. ¿Y quiénes son los cuidadores de gato? ¿Qué evolución han tenido los cuidadores de gato? Pues de señoras locas hemos pasado a casas de acogida, a formar asociaciones y plataformas. Gracias al trabajo vuestro, al trabajo de veterinarios que han ejercido esa sensibilidad, ha podido cambiar ese concepto. Y tenemos que luchar porque las administraciones pues también lo entiendan, y para eso el papel de los abogados y el papel de la legislación es fundamental, y es un gran gusto pues compartir con Enrique ese punto, que es el que nos va a dar solidez. Y que el caso de Barcelona no sea un caso especial, donde uno pueda entrar en la página web y clicar y poder identificar tu colonia, que sea un trabajo que se pueda hacer en otras localizaciones. Y vamos a hablar de gatos, vamos a hablar de enfermedades de gatos. Las enfermedades pueden ser las mismas de los gatos de casa. Lo que cambia es el manejo. Entonces, todo lo que podamos contar ahora puede servirnos para el manejo en casa. Y además, el hecho de que las mismas personas estén en contacto con la colonia y con los gatos de casa hace que tengamos que ser muy conscientes de los peligros que podemos tener en el manejo. Y las colonias de gatos se constituyen por hembras que cuidan crías, machos que pululan. Esto en otras especies humanas también ocurre, que a veces ayuda un poco en el cuidado de las crías, pero para eso están las esterilizaciones y las campañas test. Entonces tenemos gatos que necesitan un territorio, y el territorio pues, es el que determina su espacio vital, y ese mismo territorio es el que tenemos en una casa. Entonces tenemos que suministrar recursos que necesitan los gatos,
desde la casa a las zonas de colonias. Os comentaba el concepto de bioseguridad. La bioseguridad tiene que partir por una conciencia propia y personal de cuidado, de zoonosis, de enfermedades que nos puedan transmitir, de enfermedades que nosotros podamos transmitir también a los gatos, y de protección de los gatos para que no se infecten. Y para ello la mejor medida son las medidas de control. Tenemos que implementar medidas de control y de protección. Hay factores implicados en la bioseguridad, factores que pertenecen al gato, saber de qué sitio procede, cuál es el historial sanitario, qué riesgos de infecciones tienen. Hay otros factores del cuidador y del personal sanitario que tenemos que tener en cuenta. Hay personas que son más susceptibles a padecer enfermedades infecciosas, personas inmunodeprimidas, estrés, y todos los que estamos aquí sabemos que hay temporadas que estamos plagados de hongos y otras que menos. Entonces tenemos que implementar medidas para no contagiarnos de hongos. Y quien me diga que no ha cogido una tiña, miente. En relación a esto, quería comentar el estudio, no lo puedo llamar estudio porque no está publicado, unos datos que facilitaron sobre colonias en Córdoba, en los que se evaluaba la prevalencia de leucemia, de inmunodeficiencia, de Bartonella, de toxoplasma, pero os digo, no son datos publicados. ¿Qué quiere decir esto? Que no están avalados, no están contrastados. He pedido el informe, he pedido el estudio y no se me ha facilitado. Lo que me sorprende de este estudio es que hay una prevalencia de un 87% de leucemia. No nos indican con qué test o qué sistema de detección han utilizado. Mi sospecha, y los hablo a nivel personal, pero esto yo lo he trasladado al Comité Científico del GENFE y al Comité Científico de ABEPA, es que probablemente estén detectando anticuerpos. Es decir, que esta sea la población que ha tenido contacto con leucemia y que probablemente la población que pueda tener antígeno sea el 13% restante. Entonces, es una pena que de la media hora que tengo para hablar de enfermedades de colonias tengamos que centrarnos en un estudio que no está publicado. Lo que es una pena es que esto haya causado la alarma social que causó. Pero de lo positivo que podemos sacar es que el contacto con Mercedes fue inmediato. En minutos moví también al comité científico, pero no podemos dar un comunicado en base a, o sea, sin base, sin estudio, pero sí que pudimos tener las opiniones. Y al poco rato hubo otro comunicado, en otro sentido, más clarificador, aunque volvemos a decir que sin datos publicados ni facilitados. ¿Con qué me quedo de lo publicado? Que hay un 80% de casos de gatos con un estado general bueno. Entonces no concuerda con un 90% de leucemia. Es muy bueno que tengamos que 1 de cada 4 gatos solamente está enfermo en colonias que no están controladas. Tenemos colonias sanas en Córdoba. Hay trabajo que hacer, pero tenemos colonias sanas. Esa es la conclusión, así a priori que saco del estudio, pero es que no dispongo de estudio. Estudios que sí que están publicados, sí que están contrastados y avalados en revistas de impacto, revistas científicas de impacto. Que además tenemos la suerte de que, por ejemplo, Guadalupe Miró y el grupo de Madrid es un grupo que pertenece a las sociedades más influyentes que elaboran guías de enfermedades infecciosas junto con Albert Lloret. Cuando hay alarmas por zoonosis, es un tema muy delicado. En Madrid hubo una alarma de zoonosis de leishmaniosis que podéis
es una alarma real, en la que, por ejemplo, la leishmaniosis tenía una prevalencia humana de un 1,1 caso por 100.000 habitantes y llegó a tener 196 casos por 100.000 habitantes en el 2011, 147 en 2012. Entonces se preguntaron por qué había un aumento de leishmaniosis en humanos tan importante y se buscaron reservorios en animales. Y se estudió si el gato era reservorio. ¿Qué conclusión se llegó en el estudio? Con 346 gatos de CES de la asociación ALBA. Se vio que el gato no era un reservorio de leishmaniosis. Hay una prevalencia de leishmaniosis de un 3,2% de gatos con anticuerpos, pero con PCR negativo. Ese 3,2 tuvieron una PCR negativa. La prevalencia de leucemia es de un 4%, de inmunodeficiencia un 9,2%. Un dato importante de este estudio es que la toxoplasmosis tiene una seroprevalencia de un 53,5%, pero a esos gatos se les hizo coprológicos y ninguno de ellos eliminaba ooquistes en ese momento. No eran un riesgo de infección. Pero, en cambio, se vio que había un 26% que en heces presentaban parásitos, presentaban toxocaracati. Entonces, los estudios hay que leerlos, hay que estudiarlos, hay que valorarlos y verlos en qué contexto están. Os vuelvo a decir que es una pena que tengamos que dedicar este tiempo a hablar del estudio, pero vamos a ver que la leishmaniosis muy por encima, leishmaniosis felina, en zonas donde hay leishmaniosis de perro, es probable que tengamos seroprevalencias de que haya gatos que sean positivos, pero no es un reservorio, al menos no está demostrado que sea un reservorio el gato para la leishmaniosis. Tiene una resistencia natural el gato a la leishmaniosis y yo llevo, dicen que joven, pero no soy tan joven y realmente he tenido 2 gatos sospechosos de leishmaniosis en los que al final no hemos podido demostrar que sea leishmaniosis. Debe estar en un diagnóstico diferencial de los veterinarios que atienden a gatos. Esta es Painful, que es una gatita que vive anticuerpos positivos a leishmaniosis, pero no pudimos demostrar ni en médula ósea ni en sangre por PCR que fuera leishmaniosis positiva, y este fue otro gatito que se llama Luke, que tuvo una leishmaniosis ocular, posiblemente porque tampoco pudimos demostrarlo aunque tenía anticuerpos. Entonces, la leishmaniosis no es una enfermedad frecuente en los gatos. No nos debemos preocupar demasiado de ella en gatos o en colonias, no nos debemos preocupar, y tampoco como riesgo de zoonosis, ¿vale? ¿Qué pasa con la toxoplasmosis? Que hace unos años en GENFE hicimos un posicionamiento junto con la Sociedad de Ginecología Humana, en la que dimos nuestra puesta en común y nuestro trabajo para que quedara suficientemente claro que no hay que deshacerse de los gatos cuando una está embarazada, que las medidas higiénicas mínimas de lavado de manos son suficientes para evitar el contagio, no limpiar el arenero, y el posicionamiento lo tenéis disponibles. Si además de eso vemos que no está eliminando quistes en heces, no es un riesgo de infección. La bartonela, enfermedad del arañazo del gato. Para que exista bartonela tiene que haber pulgas. La seroprevalencia de bartonela es hasta un 70% en zonas con pulgas y en zonas endémicas. Más probabilidad donde hay cachorros, controlando pulgas pues disminuye la bartonela, pero lo que tenemos que intentar evitar es el arañazo y la mordedura. Y para eso tenemos que tener medidas de manejo y de limpieza y de control y programas de CES para disminuir el porcentaje de cachorros, porque los cachorros son los que potencialmente más infecciones pueden producir. Un punto importante es nuestra función en cuanto a la comunicación y la salud pública.
Yo trabajo con casas de acogida, con protectoras, y a veces el afán, yo lo entiendo, de dar un gato en adopción no nos hace pensar en todo el conjunto. Una persona que está con un tratamiento de quimioterapia no es recomendable que adopte un cachorro o que adopte un gato que poco tiempo antes ha estado en unas condiciones sanitarias que no conocemos. Y eso tenemos que... y a veces es complicado porque desde las asociaciones me dicen, ¿qué le has dicho? No, pues mi función es también de sanidad pública y tenemos que proteger a la persona, proteger al gato y proteger también de ese abandono. Entonces, personas inmunodeprimidas no deben adoptar cachorritos. Lo que es muy importante es la prevención de la agresividad. Creo que de las medidas más importantes que indico en las primeras consultas de los gatos y en las primeras consultas de los gatos que se van en acogida o adoptados, es que no se debe jugar nunca con pies y con manos. Nunca. Los gatos necesitan el comportamiento predatorio, necesitan su búsqueda de alimento, pero hay que reconducir ese juego predatorio. Esto también disminuye cuando el gato está con la madre. La agresividad asociada al juego, la madre, el control etológico que hace la madre sobre la cría es fundamental, el periodo de socialización, el destete precoz, y eso todos lo hemos visto, los gatitos criados a biberón tienen mal control de la mordida, mal control del juego y muchas veces por una sensibilidad malentendida, alejar a esos cachorros de la madre, hace que estos gatos tengan problemas de adopción y problemas de comportamiento y problemas de agresividad. La prevención es la base. Y hablamos del destete posterior a las 14 semanas, ¿vale? Esté hasta los 3 meses con su madre, 3, 4 meses. Lavado de manos, fundamental. La prevalencia, y esto es importante, de la Bartonella en personal sanitario o en personas que están en contacto con los gatos es de hasta un 51%. Es probable que los que estemos aquí, la mayoría tengamos anticuerpos para Bartonella. De hecho, hay un estudio que se inició el año pasado de Bayer para ver la prevalencia real de los veterinarios españoles respecto a Bartonella. Seguramente pues, estemos rondando ese porcentaje de Estados Unidos. Pero ¿cuál es nuestro día a día? Nuestro día a día es manejar gatos de un entorno desconocido, que vienen estresados, que tenemos que tener claro que lo que tenemos que evitar es el riesgo para el gato y el riesgo para nosotros, las mordeduras. Para eso necesitamos un muy buen protocolo de manejo, muy buen protocolo de sedación, el tiempo mínimo imprescindible de transporte de los gatos. No puede ser que permanezcan gatos en jaulas trampa de un día para otro, con el estrés y que supone para ellos. Después manejarte con ellos es muy complicado. Bueno, pues ya os digo que para bien o para mal ya voy llegando a la cincuentena y bueno, vas teniendo trucos, mañas, el manejo de toallas es fundamental para manejarte con gatos, protocolos de transporte, pero en base a estudios. O sea, estudios nada que yo os cuente va a ser en base a lo que a mí me va bien, más que un pequeño inciso que os voy a dar, pero todo es en base a estudios. Esto fue un protocolo de transporte muy sencillo que se hizo con feromonas para ver cómo influía en un protocolo anestésico de varias esterectomías. Cómo se dormían, cuánto tiempo tardaban en ser anestesiados, cuánto tiempo tardaban en despertarse estos gatos. Unos con un protocolo de feromonas media hora antes de ir a la clínica en el transportín, en el coche, y nada más. Y esto se puede hacer también en el coche y en la jaula trampa cuando la ponemos, y realmente se vio que tenía muy buenos resultados. La llegada a la clínica.
Pues cita previa, esto es referido a gatos de casa, ¿vale? Pero todo lo que podáis extrapolar a gatos que cogemos de la calle, pues igual. Cubrir con una manta, ya ahora nos llegan las jaulas trampas con cubiertas, antes no. Que el gato no espere, que esté en un sitio alto, sin perros, sin contacto visual con otros gatos. No hablarle a los gatos. Yo entiendo, ya os digo, para bien o para mal estoy mayor y de repente el pss, 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 o sea, no hay cosa más estresante para un gato mirarles de frente, que ya es un enfrentamiento, y encima hacer ruido. Entonces, no... Y movimiento con la mano, ¿no? Porque tiene que ir como todo junto. ¿Qué más quieres? Después de eso, hicimos una tontería, pero puse una cámara de vídeo en un transportín y simplemente grabé de la distancia del coche a la clínica, a ver qué veía un gato cuando salía del coche, ¿no? No pude ver ese vídeo, porque era tal el mareo. Entonces, enseñar a que los transportines se cojan desde abajo, todo lo que podáis ir contando, ir diciendo. Yo sé que de aquí no hay nada nuevo que yo os diga, pero para vosotros, pero todo lo que podamos ir haciendo y avanzando en ese sentido va en beneficio de los gatos. En la clínica, pues medidas mínimas, la cesta de Navidad, esta que nadie sabe qué hacer con ella, el gato se pone en la cesta y tú le vas transportando de un lado para otro en su cestita, felpudos. Hablar con el cuidador del gato, pero que el gato esté en un sitio seguro. No hace falta sacar al gato hasta que no sea estrictamente necesario y sepamos qué vamos a hacer con él. Planificar el trabajo. Valorar el nivel de estrés en un gato, si es adoptable o no es adoptable. Esto es ciencia ficción, es imposible, porque un gato cuando está estresado pues presenta las tres Fs, o sea, o vuela, o se enfrenta, o se queda inmóvil, y es puro estrés. Reconocer postura, reconocer a la mínima, no hay que berrear, no hay que forzar, hay que sedar. No se puede trabajar con un gato estresado y no es bueno para ellos. Reconocer emociones y en esto reconocer frustración, reconocer miedo nos va a ayudar mucho para saber cómo ayudar. Si en el fondo aquí ni vamos, la mayor parte de las veces no vamos a curar, lo que tenemos es que ayudar, quitar dolor y ayudar. Anotar en la ficha cómo es el gato, pero evitar expresiones de malo, agresivo, cómo tolera el contacto, tal vez, cero jaulas de contención, nunca, jamás, nunca, guantes, toallas, lo mínimo, solamente para sedar. Y bueno, pues ya os digo, trucos de veterinaria vieja, pues yo siempre cuando llegan, dejarme a mí sola es transportín, girar rápido, inclinar y pinchar, lo que sea, trucos, rápido, seguridad para el gato, seguridad para todos. ¿Qué pasa con las mordeduras? Las mordeduras de gato se infectan, son peligrosas, si tocan articulaciones son peligrosas, son heridas puntiformes, profundas, bueno, que todos los que estamos aquí, igual que todos hemos tenido hongos, todos hemos tenido mordeduras de gato. Yo trabajo con muchos gatos, tengo además se me hacen queloides, o sea que a la mínimo arañazo se me... Y no es, antes yo me acuerdo que era, mira cómo me ha puesto, casi eran unas heridas de guerra, ¿no? Ahora el objetivo es que no hay arañazo. O sea, si has llegado a un arañazo, a una mordedura, es que algo has hecho mal. Entonces, es peligroso, hay que manejarlas con lavado, agua y jabón, y una cosa importante, ya os digo, todo esto basado en estudios, salvo lo del transportín y pinchar, eso no es estudios, es experiencia, es tener a mano y siempre lavar las heridas con suero fisiológico y con una aguja rosa para que el lavado sea a presión.
No se trata de pinchar, el otro día se lo dije a una compañera y dije, pero tienes que pincharte. No, es lavar a distancia, pero mucha agua, mucho jabón, mucha clorhexidina. Si tenemos alguna pomada antibiótica, no abusar de las pomadas antibióticas, pero en el primer momento lo que hay que hacer es lavar y notificar a un centro de salud. Yo sé que es súper desagradable porque a lo mejor incluso pues, te terminas con la antitetánica, llevar la cartilla de vacunación vuestra para que nos pongan 80 antitetánicas, pero muchas de las mordeduras necesitan antibiótico y hay que dar el antibiótico en las primeras horas. Y bueno, pues los que trabajamos con gatos algunas veces nos llevamos mordeduras. ¿Cuántos gatos se mueren? Agnès ya nos comentó que el porcentaje de esta pirámide de progresión geométrica de población de gatos no es así. Hay un 75% de gatos de la calle que mueren, pero hay un punto importante, que es que las gatas pueden empezar a criar a los 4 meses. Con 1,4 camadas al año, con 4 cachorros al año, es normal que muera un 75%, pero seguimos teniendo una población que si no esterilizamos va a seguir aumentando. ¿Y cuándo mueren? Mueren la primera semana de vida por causas no infecciosas y después de la 7ª o 8ª semana de vida por causas infecciosas. ¿Por qué? Porque disminuyen los anticuerpos maternales, que son los que dan protección, y todavía no han adquirido protección de vacunas o del ambiente. Los cachorros obtienen la inmunidad a través del calostro, más que por la placenta, pero el calostro de las primeras 24 horas. Entonces es fundamental que los cachorros estén con la madre. La inmunidad que van a tener es para ese entorno en el que se ha criado la madre. Si los trasladamos de sitio, ya no van a tener una inmunidad para el otro sitio. Y es ahí donde se nos infectan, y es ahí donde se enferman. Y es ahí el periodo más crítico. Y es ahí justamente cuando les cambiamos y les movemos de casas de acogida. ¿Qué pasa con los gatitos huérfanos? Pues también en la puerta de las clínicas se abandonan también muchos gatitos y hemos sido expertos en manejo de camadas. Lo que hay que buscar es dónde está la madre. Muchas veces lo que tenemos que buscar es la madre y dejar a los gatitos donde los han encontrado, porque la viabilidad de estos cachorros es baja cuando están sin madre. Examinar a los recién nacidos, pues ver la viabilidad que tienen, la temperatura corporal, el peso medio. Estos son datos que debemos manejar todos los que cuidamos gatos y nos toca tener cachorritos. Saber alimentar a gatos con sonda es muy útil, muy rápido, sobre todo cuando tenemos camadas numerosas. Pero saber para que esa frustración pues no exista, o que no exista es imposible, pero saber ante qué realidad nos encontramos. Son gatitos que son poco viables, que se nos mueren, que bueno, lo tenemos que intentar, pero que puede no salir bien incluso haciéndolo bien, ¿vale? Mueren de hipotermia, de deshidratación, de hipoglucemia. Y los que no mueren son unos descarados, son unos gatitos que no están acostumbrados a ninguna frustración porque han hecho A y se les ha dado. No han tenido la madre para hacer el control etológico del tate quieto también. Entonces, me quedan 5 minutos y es cuando vamos a empezar a hablar de lo que tenía que hablar, que es de las enfermedades de colonias. Enfermedades: dermatofitos, parásitos, diarreas, infecciones de ojo, nariz, boca, retrovirus, PIF. Estas las quitamos directamente. No son enfermedades que nos importen a nivel de colonia, son enfermedades que nos pueden importar a nivel individual. Test positivo no es igual a enfermedad. Coronavirus positivo no es igual a PIF. Y esto nos daría para una jornada entera también. Pero eso, con que tengamos claro este concepto, es suficiente. ¿Cuáles son los problemas reales que tienen los gatos de colonia? Este es Tommy, que llegó de una asociación, Escorial Felino, que están haciendo un trabajo
buenísimo, llegó el miércoles a la clínica con una fractura resuelta, con los ojitos, con uno paranuclear, con otro que esperamos salvar. Este es Tony ayer, operado, pero mueren de atropellos, de envenenamientos, de procesos oculares, respiratorios, problemas de boca. Hacemos test a este gato. ¿Va a cambiar mi decisión clínica? Y esto nos lo debemos preguntar siempre. Los test tienen sentido si yo voy a cambiar una decisión clínica. Si no va a cambiar, no lo hago. Enfermedades de ojo, nariz y boca. Está implicado herpesvirus, calicivirus, clamidófila. Es un indicador de estrés. La población general de gatos pues es positiva en un 80%, y vuelvo a decir lo mismo. Es un diagnóstico clínico. ¿Hago test de herpesvirus? No, lo que tengo que saber es de enfermedades infecciosas. ¿Dónde afecta el herpes? Produce rinitis, produce problemas oculares, produce úlceras en la boca. Calicivirus no produce problemas oculares, produce úlceras en la boca. Clamidófila produce conjuntivitis, pero no problemas en córnea. Entonces, ¿tiene sentido hacer test? La gingivostomatitis, que es un proceso inflamatorio crónico muy doloroso y tremendamente frecuente, ¿está asociado a calicivirus? Sí, pero a otros procesos también. Es una enfermedad que no se ha podido reproducir inoculando solo calicivirus en un gato. Entonces no cumple los postulados de Koch, de inocular y producir enfermedad. ¿Tiene sentido hacer el test de calicivirus? Encarece y no va a cambiar mi decisión clínica. Pero lo mismo que aplico a un gato de colonia, lo aplico a un gato con un dueño que tenga un nominón. Es el mismo criterio. Un test diagnóstico tiene sentido si me va a cambiar mi decisión clínica. ¿Qué pasa con los problemas digestivos? Con las diarreas. ¿Es crónica? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Está desparasitado? ¿Está vacunado? Este punto es importante porque hay diarreas que son zoonosis, que pueden producirnos enfermedades nosotros, giardias, campylobacter, pero ¿tiene sentido hacer test y existen paneles de test de bacterias en heces? Resulta que no, porque hay gatos que no son positivos y tienen giardias, o hay gatos sanos sin diarrea que son positivos. Entonces, es un test que no tiene sentido. Lo que tenemos que tener son medidas higiénicas, lavado de manos, limpieza, no juntar gatos, la densidad de población de gatos tiene que ser la mínima, los gatos tienen que permanecer en entornos sanitarios, en entornos contaminados el mínimo tiempo necesario. Un CES es eso, esterilizar y retornar. Debe estar el mínimo tiempo necesario en un centro sanitario. No son sanatorios. No se tiene que recuperar de nada. Mínimo tiempo necesario. Hablamos de horas. Y soltar. El mayor problema es la panleucopenia. Y hay gente que dice, no, que yo no tengo panleucopenia, pero tengo una de parvovirus canino. Es que si tienes parvo canino, tienes panleucopenia. Y la vacunación es eficaz. Y esto es un punto a debate y que va a quedar abierto para los próximos años. Hablar de la inmunidad poblacional, hablar de la posibilidad de que en ese CES incorporemos vacuna, no de leucemia, pero a lo mejor sí una trivalente, que a lo mejor una vacuna es mejor que nada, y a lo mejor tenemos que ir yendo en ese sentido. Diagnosticar es la clave, diagnosticar pronto, rápido, para proteger al resto de los gatos del entorno y a proteger a la propia instalación, porque permanece en el ambiente muchísimo tiempo. Los signos son muy inespecíficos. Esto es poco científico también, esto es aporte mío. Gatos blanditos, gatos hipotónicos, gatos que coges y están poco vitales. Sospechoso de panleucopenia, test de parvo canino, hemograma y ver si hay leucopenia, incluso si el test sale negativo. Evaluación del riesgo del brote.
evaluar cuántos gatos menores de 4 meses no vacunados tengo, dónde ha estado ese gato, qué transportín ha usado, todo. Las casas de acogida que llegan con un gato con sospecha de panleucopenia no entran a la clínica. Me dan al gato como antes, a veces no lo entienden y hay que explicar, pero se limpia con lejía absolutamente todo. Ese gato pasa a un sitio de infecciosos. Si en una clínica no existe una zona de infecciosos, no puede tratar gatos de un origen desconocido no vacunados. Evitar el contagio del hospital y se reduce el riesgo si todos están vacunados, pero esto es irreal. Entonces lo que tenemos que establecer son riesgos con colores, identificar cuáles son mis gatos que tengo que proteger. Gatos de bajo riesgo son los mayores de 4 meses vacunados al menos una semana antes. Gatos adultos vacunados son de bajo riesgo, gatos de alto riesgo, menores de 4 meses o vacunados hace menos de una semana. Los test mínimo tiempo posible, y es importantísimo que las rutinas de limpiezas estén establecidas, porque podemos haber tenido un gato con panleucopenia que esté sano sin saberlo, pero que ya esté eliminando virus de panleucopenia hasta 3 días antes. Entonces, si no tenemos medidas de limpieza rutinarias y protocolizadas, vamos a tener contagio antes de saberlo. Y esto es lo que llamamos bioseguridad. Cuarentenas, deberían cerrarse clínicas protectoras ante un brote de panleucopenia y documentarlo. Y esto a veces es peligroso. Nosotros lo hemos dicho alguna vez que hemos tenido panleucopenia y dicen, en la clínica veterinaria Ventas hay panleucopenia. Es que hay panleucopenia, hay en todas. Y los gatos los manejamos, los cachorros, siempre con guantes. Lesiones cutáneas, hemos ido hablando de ellas. Esto es una lesión mía, no os diré el sitio, pero bueno, todos hemos tenido lesiones de dermatocitos y hay que manejarlo. La mejor medida en colonias es esterilizar, disminuir el porcentaje de cachorros. Son la población más susceptible de tener dermatofitos, disminuyendo los cachorros, disminuyen los riesgos. Lavado de manos, ojo con los transportines, ojo con las jaulas trampa, nombre en todos los transportines con un esparadrapo, saber qué gatos han ido en ellos, materiales desechables. Ya hemos visto que los test funcionan, pero en base a estudios. Y esto es lo último que quiero comentar respecto a las recomendaciones de esterilización. Realmente no tiene por qué haber controversia de cuándo esterilizar y cómo esterilizar, porque ya tenemos recomendaciones de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria respecto a la edad. Gatos máximo de 5 meses deben ser esterilizados. Edad máxima de esterilización 5 meses. ¿Por dónde? Línea alba, no por flanco. Es diferente que en perros. Hay estudios en los que ya demuestran que tiene que ser antes del primer celo, evita problemas médicos y no ocasiona ningún problema médico adicional. No hay complicaciones a largo plazo sobre esterilizaciones en edades pediátricas, pero da recomendaciones sobre cómo esterilizar a los gatos de 2 meses. No cualquiera puede esterilizar, ni cualquier protocolo es válido para esterilizar un gatito pequeño. Se pueden esterilizar gatitos de hasta 6 semanas, pero hay que ver cómo y dónde y de qué manera. Para los gatos caseros se recomienda esterilizar después de terminar con la pauta de vacunación. Esto es lo que os he comentado. El posicionamiento de GENFE ha querido aunar estas recomendaciones. Ha habido cambios que tenemos que ir modificando y la idea es que lo vayamos pudiendo actualizar. Resumen, las pruebas diagnósticas tienen sentido si nos cambian una decisión clínica. No es necesario realizar test diagnósticos de virus de leucemia felina ni de inmunodeficiencia felina en un control de colonias urbanas. La mejor medida de control sanitario de la colonia es esterilizar y el control de la población. Se recomienda esterilizar en el momento de captura a partir de las 6 semanas. En general se recomienda esterilizar antes de los 5 meses. Quería agradecer a mis compañeros de GENFE, agradecer a Maite que está aquí,
por su labor en Tenerife, agradecer a Albert Lloret, que nos abrió la brecha del trabajo en la felina, y agradecer a los gatos, que es de ellos de quien he aprendido, y a vosotros, que me habéis hecho de nexo entre los gatos y bueno, mi aprendizaje. Muchísimas gracias.